Si te parece, Catalina, ¿por qué no empezamos a hablar del Roberto. papel que juega el cerebro en nuestra salud y en nuestro bienestar? Pues mira, me encanta cuando me preguntan eso porque es que por fin empezamos a hablar de cerebro. Cuando hablamos de hábitos de estilo saludable y de hábitos de vida saludable, ¿qué solemos decir? Pues tienes que alimentarte de manera adecuada, comer 5 veces al día, beber mucha agua, hacer ejercicio físico, pero nos dejamos de lado algo que es fundamental, que es esto. ¿De qué me sirve tener un cuerpo 10, un corazón que bombea espectacular, estar súper fit y en forma, si luego esto, que es justamente nuestra torre de control, no coordina ni conecta nuestro cerebro con nuestro cuerpo, ¿no? Gracias a Dios ahora estamos empezando cada vez más a posicionar y a dar visibilidad a la neurociencia, pero va mucho más allá de lo que significa el cerebro como respuesta inmediata. ¿Qué estamos acostumbrados a pensar que es el cerebro? Vale, si es un órgano de 1,2 kg, no pesa nada, con un volumen de neuronas espectacular, nada más y nada menos que 86.000 millones de neuronas, pero normalmente como no duele, como realmente hasta que no pasa algo, uno parece que no se tiene que preocupar o ocupar, hasta que no pasa algo además a nivel patología, ¿no? Pues una demencia, una depresión, un accidente cerebrovascular. Por supuesto que en esos momentos hay que trabajarlo, pero por Dios santo, vamos a prevenir. Vamos a empezar a trabajar nuestro cerebro desde que somos pequeñitos. ¿Por qué? Fijaros, el cerebro es energía, ¿no? A nivel de procesamiento de la información, las sinapsis cerebrales son la función principal de transmisión de información. Entonces, una célula nerviosa es una neurona, ¿vale? Las neuronas son células nerviosas que lo que hacen es trasladar información, ¿cómo? Pues a través de lo que se llaman las rutas neuronales, es decir, la conexión entre una neurona. Imaginaros que mi mano es una neurona y mis dedos son dendritas. Vale, pues una dendrita conecta con otra dendrita a través de una autopista. Simplemente posicionar una autopista por la que van muchos coches, coches de muchos colores, de marcas totalmente diferentes y tamaños totalmente distintos. Cada coche es un neurotransmisor. El neurotransmisor es toda la neuroquímica de nuestro cerebro que va llevando a diferentes partes del cuerpo, pues por ejemplo la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la melatonina, en función de lo que tú necesites, va llevando unos tipos de coches u otros de colores distintos y con funcionalidades diferentes. Esto es de una manera natural, esto es lo que pasa en tu cerebro sin que tú te des cuenta, ¿vale? Todo este procesamiento es involuntario. Ahora bien, cuando el cerebro nota que hay algo que no va bien, y aquí voy a frenarme, porque algo que no va bien no es una urgencia o una emergencia o un accidente, algo simplemente que saca al cerebro de su zona de confort. Es espectacular porque el cerebro solo, absolutamente solo, había sido creado para alertar de vida o muerte. Punto. Para sobrevivir, para que tú realmente hagas lo que tengas que hacer para estar vivo. Y como el cerebro no interpreta la diferencia entre realidad y ficción, se cree todo lo que tú piensas, todos los mensajes que tú le mandas, interpreta lo que tú realmente sientes. Cuando eso no es la realidad, tú te estás creando un mensaje en ti mismo que hace que ese cerebro no esté bien y que reacciona de manera alarmante. Es decir, saltan todos, absolutamente. Vosotros imaginaros una sirena que empieza a saltar todas las señales diciendo algo no va bien, algo no va bien. Se empieza a inflamar y te estoy hablando simplemente de estar estresado, ¿eh? Fíjate a lo que voy. Estar en un pico de estrés, de nervios, ya si vamos más allá, que profundizaremos, imagínate. Entonces, lo primero que hace es decir, a ver, sinapsis. Imagínate las miles de millones de sinapsis que hay con todas las neuronas que tenemos, que cada milisegundo hay una media de 10.000 sinapsis por neurona y que cada neurona puede hacer varias. O sea, esto es una locura, es un festival lo que tenemos aquí. Nunca Festival, mejor dicho, completamente. nunca mejor dicho, es un festival. Cuando todo eso empieza a recibir la señal de para, sí, el cerebro se inflama y las sinapsis dejan de generar esa corriente, dejan de activarse. La manera en la que una neurona se recarga, como la recarga de un móvil, es mediante la sinapsis neuronal. Cuando algo pasa, el cerebro se inflama y le va diciendo a las neuronas, ve más lento, no te conectes, no des la información. Entonces, cuando tú vas desconectándote, llega un momento en el que tu cerebro no procesa la información igual, tú de repente te sientes un vacío tremendo,
te paras y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Ahí empieza también a trabajar mucho la parte de emociones. Pensamiento siempre va asociado a una emoción. En función de cómo estés, está en equilibrio. Si estás bien, el pensamiento puede bloquear la emoción o la emoción puede bloquear el pensamiento. Todos son mecanismos de nuestro cerebro. Así que imagínate si en un proceso normal pasa todo eso y solo porque estés estresado o porque estés nervioso el cerebro identifica que hay algo gravísimo, ponte en la situación de tener un ataque de pánico, una crisis de ansiedad o estar con una patología como es la depresión. Vamos, te puedes imaginar, ¿no? Eso, Catalina, lo que te he entendido es que el cerebro detecta una situación de riesgo que da igual que sea real o que sean nuestros Da pensamientos. Es igual, decir, un pensamiento repetitivo en torno a un tema que nos genere disconfort, eso es. eso provoca este estado que tú comentas. Absolutamente. Mira, quedaros con esta frase, que es súper potente y no se os va a olvidar nunca. Lo que piensas, lo que tú piensas, sientes. Y lo que sientes, trasladas al exterior. Nosotros somos los generadores de nuestros pensamientos, y no de uno ni dos, de 60 a 70.000 pensamientos al día. Los pensamientos ya de serie de base son un 70% negativos y un 30% positivos. Ya de serie, ¿eh? O sea, venimos todos así organizados, tú imagínate. Ese 70% de pensamientos negativos que generamos per se requieren el triple de energía, hablo de las sinapsis neuronales, que los pensamientos positivos. Por tanto, estás agotado, literal, pero agotado física y psicológicamente, porque estás consumiendo muchísima energía. Si a eso hacemos lo que tú acabas de decir, es lo que se llama la rueda de pensamiento fijo. Si yo estoy día de la marmota con un pensamiento, boom, 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 constantemente siempre centrada en ese pensamiento, ya no solo estamos haciendo que haya una misma rueda que se repita diariamente, sino que el pensamiento pasa de ser consciente, es decir, de estar en corteza cerebral, a ser inconsciente, a la parte subconsciente de nuestro cerebro. Es como si tuviéramos dos cerebros. Tenemos lo que es la corteza cerebral, que clac, clac, tú abres eso, y dentro que tienes amígdala, hipocampo, tenemos mucho, otra segunda parte del cerebro que es mucha más, ahí es donde se cuece todo lo inconsciente. Claro, si tú anclas y te llevas un pensamiento del consciente al inconsciente, wow, sacarlo de ahí es muy complicado, ¿vale? Y la segunda cosa que te voy a decir que actúa el cerebro, que también me parece muy importante que todas las personas que nos están viendo ahora y las que nos verán después aprendan. ¿Qué solemos hacer frente a una situación de urgencia, emergencia, crisis, disgusto, lo que sea que nos cause disconfort, ¿vale? Lo que sea, no tiene que ser algo gravísimo. El cerebro lo primero que hace normalmente de naturaleza es cuando algo te viene, uff, no, 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 ahora no puedo con esto, ahora no puedo con esto, qué horror, no lo puedo ni pensar, lo aparto, ya veré cuando lo afronto, ¿vale? Al hacer eso, lo que no nos damos cuenta es que para que el cerebro vuelva a recuperar esa información que en este momento no queremos ni pensar, hace lo que se llaman las sinapsis neuronales robustas. Es decir, tiene que crear una sinapsis tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hace que tú tengas presente todo el rato esto para ver cuándo lo traes. Como lo tienes ahí guardado, a ver cuándo lo traes. Eso es súper negativo para el cerebro, porque eso te hace mucho daño, ¿vale? Te lesiona todavía más. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es algo cuando yo trabajo muchísimo con crisis de ansiedad y con personas que lo están pasando muy mal. Cuando hacemos neurofitness juntos, les digo, mira, lo primero que te pido es que hagas lo que el cerebro necesita, no lo que el cerebro quiere. Y me preguntarás, ¿qué es lo que el cerebro necesita? Cuando esto te pasa, lo primero que tenemos que hacer es verlo, aceptarlo, sentirlo, quebrarte si te tienes que quebrar porque te vas a quebrar cuando algo duele. Y esa es la manera en la que lo vas a liberar. ¿Y por qué va a ser eso? Porque las sinapsis neuronales que se crean ahí son sinapsis suaves. Como el cerebro acepta, siente, permite y luego libera, dice, ah, bueno, como ya lo estoy viviendo ahora, ya no me tengo que acordar de ello. Ya lo puedo dejar ir, ¿vale? Entonces, esto es súper sencillo, pero es súper importante y tenemos que aprender. Claro, eso se aprende a base de entrenarlo, evidente, ¿no? Pero por lo menos para tener estas nociones básicas. Qué bien explicado y qué interesante porque
muchas veces en prácticas de meditación tradicionales, de lo que se habla es de lo mismo, de contemplar los pensamientos, aceptarlos, ni agarrarse a ellos ni echarlos, y es justo lo que tú Permitirlo. estás comentando. Permítete sentir. O sea, yo siempre digo eso, permítelo. Es lógico, no quieres afrontarlo porque dices, no quiero, me voy a quebrar, me voy a poner a llorar, voy a saltar, voy a... Permítelo, es la única manera que el cerebro no se quede con eso ahí y que encima lo tenga tan presente que haga que tu cerebro sufra más, ¿no? Y has dicho una parte muy importante. Cuando hablamos de meditación, y me gustaría además explicar esto si te parece, porque hay muchos tipos de meditaciones, ¿no? Hay meditaciones más terapéuticas, más enfocadas al trabajo del dolor, meditaciones muy enfocadas a lo que yo llamo el silencio neuronal. Fijaros, y esto es también un consejo para los que no hayáis meditado nunca, ¿no? Una de las cosas que yo quise enseñar a la gente, a través, claro, conozco el cerebro de manera tan profunda que lo bueno que tiene es que puedes llegar a recovecos y sitios donde muy poca gente puede llegar, ¿no? Y me di cuenta que a través de las visualizaciones y de meditaciones muy cortitas, 4, 5, 6 minutos para aquellos que quieren empezar a probar, lograban hacer algo que es muy importante en nuestro cerebro que no pasa nunca, que es la calma. Las neuronas tienen dos funciones, activar y frenar. Activar y frenar. No estamos acostumbrados, solo sabemos la parte de activar. Que es que vamos Pero eso como en todo, yo motos. creo. Porque vamos como motos. Entonces solo sabemos la parte de activar, activar. Pero como no enseñemos a nuestras neuronas a frenar, por ejemplo, la gente que tiene crisis epilépticas, es porque las neuronas no pueden, aunque quieran, hacer esa parte de frenado. Entonces, la activación es tan potente y la energía es tan grande que tiene que salir de alguna manera porque no se puede quedar ahí y ahí es donde da la crisis, ¿no? Entonces, ¿de qué manera enseñamos a nuestro cerebro a frenar? Cuando estamos hablando de ansiedad, de nervios, esto es fundamental, porque como el cerebro nunca descansa, jamás, jamás, ni cuando dormimos descansa al revés, cuando dormimos trabaja todavía más, de hecho, necesitamos a lo largo de nuestro día conectar con nuestro cerebro a través de estas pequeñas meditaciones que yo las llamo de silencio neuronal, porque es un momento en el que de verdad el cerebro se centra en una acción y deja el resto en paz. Y esto no es tirarte en un sofá de la tele, ¿eh? Porque la gente dice, voy a descansar. Descansarás a nivel físico, pero a nivel mental no estás descansando, ¿vale? Entonces, quiero hacer este inciso porque es verdad que la meditación, como tú muy bien dices, funciona increíble y también el aprender y saber oxigenar de manera adecuada, es decir, la respiración. Lo que dices me ha gustado, bueno, me está gustando mucho todo lo que dices, pero lo que decías de ponerte en el sofá a ver la tele, da la sensación a veces cuando tenemos un día complicado, ¿no? Estamos saturados, hemos estado sometidos a mucha presión y lo que queremos es Desconectar. emborracharnos de información, poner algo ahí que nos ponga en un estado de atocinamiento, si me lo permites, de forma que Totalmente. tenemos la mente ocupada, pero que realmente lo que tú nos estás diciendo no estás desconectando, simplemente hay unos procesos de los que no eres consciente. Total, pues mira, yo te voy a dar un consejo en ese aspecto, porque me encanta que me hables de eso. Una cosa es ver una película, meterte en una serie, realmente poner tu foco atencional donde tú estás formando parte de lo que estás viendo, que eso está increíble porque sacas a tu cerebro de lo que está habitualmente el ordenador, no sé qué, no sé cuál, y lo metes en una trama o en una temática que tú conectas, y eso pasa mucho cuando hay películas que te envuelven o cuando hay series que dices no puedo parar y quiero ver más. Entonces, ahí sí que estás haciendo un descanso neuronal, estás haciendo, prestando mucha atención en algo que te está metiendo en ello. Pero cuando tú estás sentado, como tú dices, o tumbado en el sofá, simple y llanamente por verlas venir, y crees que estás viendo la tele, pero estás pensando en 200 cosas, eso no sirve absolutamente para nada. De hecho, eso te agota aún más. En esas situaciones, si estáis muy nerviosos o veis que no podéis realmente concentraros, veis que estáis viendo la tele, pero estás como cambiando de canal todo el día diciendo es que no me engancha nada, significa que necesitamos activar otras áreas de nuestro cerebro, es decir, otras zonas y otras cortezas. En este caso, yo lo que más haría sería activar la corteza auditiva. Cuando a través del nervio óptico no activamos la visual para hacer ese descanso, vayamos por otras áreas. Entonces, por ejemplo, si eso no encaja, hagámosla con la auditiva. Recomiendo muchísimo la música 8D y la binaural.
Es decir, cerremos ojos, pongámonos los dos cascos, que esto es súper importante. Para mí es fundamental que lo hagamos así, porque si no, no es a nivel terapéutico, estás escuchando música, que también está bien, pero yo si quiero activar la corteza auditiva, tiene que ser así, cerrando ojos, poniéndote los dos cascos, escuchando, realmente entrando en esa música, de dónde viene, porque la música 8 de binaural, lo bueno es que viene de muchos sitios y no son los oídos ni el nervio auditivo, es la corteza la que está escuchando, ¿no? Entonces, conectas con eso y tu cerebro entra en un estado de concentración importante que hace que el resto descanse, ¿vale? Buscar siempre, si es muy fácil, si tú estás haciendo una acción y estás pensando en 200 cosas, significa que la acción no te está funcionando. O sea, cuando de repente estás sentado o meditando o escuchando música o viendo una película y se te pasa el tiempo volado, es que sí estás haciendo lo que se llama la atención plena, ¿vale? La atención focalizada. Que al final es algo que en el día a día lo puedes tener en cualquier momento. Lo En puedes cualquier tener momento. cocinando, jugando al fútbol, Sí. haciendo una actividad que te atrape.